Listo, continuamos entonces con el día de hoy, con el tema. La prédica del día de hoy, el Señor me hablaba desde anoche, me decía que el tema para el día de hoy es concupiscencias. Y hoy eso se ve en todas partes, en todos lados. No solamente se ve en las personas inconversas, en personas que no conocen de Dios. También se ve en personas con liderazgo, personas que conocen de Dios, personas que están en la iglesia. Pero son personas que han tenido esa concupiscencia, pero no han podido ser libres. Unos porque no han podido ser libres, otros porque la consienten, otros porque no saben de dónde viene la concupiscencia, otros porque no saben realmente cómo poder trabajar con esa situación. Pero la concupiscencia está muy ligada a la mente, los pensamientos. Varias ocasiones el Señor me ha llevado a hablar de los pensamientos, inclusive en los devocionales. Y los pensamientos están muy ligados a la naturaleza carnal. Por eso es tan importante en que usted y yo la mente la renovemos a diario. No solamente cuando yo voy a la iglesia, no solamente cuando yo entro en un ayuno, no solamente cuando leo de vez en cuando la palabra. No, a diario yo debo renovar mi mente. Porque como dicen algunos pastores, dice que el enemigo anda trabajando 24/7. 24 días a la semana por 7 días por 24 horas. Y él todo el tiempo está atento para mirar cómo hace caer a alguna persona, y él trabaja directamente en la mente, en los pensamientos. Y mientras que el enemigo trabaja en los pensamientos de una persona, la persona ya está derribada, ha sido tumbada por el enemigo, porque ahí es donde él más trabaja, en la torre, en la mente. ¿Qué pensamientos usted lo domina? ¿Qué pensamientos el enemigo le vende a diario? ¿Qué pensamientos lo tienen a usted frustrado, lleno de ansiedad, de depresión, de zozobra y de incertidumbre? Y muchas veces nosotros nos basamos pensando que es un amigo, una amiga, un familiar, o el esposo, la esposa, o los hijos, que cómo habla, cómo se expresa, es que me irrita cómo habla, es que me irrita solamente ver a esta persona, es que no me gusta cómo se expresa. Y muchas veces son nuestros pensamientos que ya nos tienen doblegados, esos pensamientos de inmoralidad. Yo miraba y encontraba y buscaba qué es concupiscencias. Yo no sé si usted de pronto habrá escuchado hablar de esa palabra, concupiscencias. La palabra de Dios lo dice. De pronto lo habrá escuchado cuando el pastor predica, o de pronto lo habrá escuchado en alguna reunión de la iglesia, o lo habrá escuchado de pronto a alguien hablar de esa palabra. La palabra de Dios lo habla de las concupiscencias. Y cuando yo buscaba, dice que concupiscencias se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Y ese deseo intenso se incrementa a medida que el pensamiento se va ahondando mucho más en esos deseos. Y esos deseos lo llevan a la persona al cumplimiento de esos pensamientos. Y lo lleva a la derrota, a la zozobra, a la incertidumbre. Inclusive la palabra de Dios dice que hasta la muerte. Porque ahí es donde más trabaja el hombre, trabaja el enemigo, en la mente. Dice, las personas asocian la concupiscencia con el placer sexual. Y es una de las áreas principales en las que se manifiesta el enemigo. Pero también puede ser un deseo desmedido de obtener riquezas y placeres terrenales, o la indignación a dejarse llevar por deseos descontrolados. Entonces nos damos cuenta que la concupiscencia no solamente tiene que ver con el deseo sexual, aunque hoy en día lo vemos que eso está muy arraigado en muchos jóvenes. ¿Y por qué? Porque como nos damos cuenta, hoy en día los jóvenes tienen más acceso a las redes sociales. Después de esta situación que se vivió el año pasado, de esa pandemia a nivel mundial, donde todos tuvimos que estar guardados, pero metidos en las redes sociales, que eso fue lo que aprovechó el enemigo para expandir aún mucho más los medios de comunicación y llegar mucho más fácil a los hogares, inclusive hasta los niños. Usted de pronto ve niños que ya tienen un celular, niños de 7 o 8 años. Yo pienso que no deberían tener celular, mucho menos si no están dirigidos y orientados por sus padres. Muchos padres les prestan el celular para las clases virtuales, pero no están pendientes de sus hijos si realmente están tomando la clase
o están mirando otra cosa en las redes sociales. Y por ahí donde el enemigo ha sido muy sutil y se ha filtrado en hogares, en familias, en matrimonios, en jóvenes y aún en niños. Les ha vendido la idea de la concupiscencia. Entonces esos niños viven, o esos jóvenes viven con una mente saturada por el enemigo, no en Dios. Y aún personas de la iglesia, yo inclusive daba consejerías a personas que llevan mucho tiempo sirviéndole al Señor, pero tienen esa lucha interna y que muchas veces algunos la tienen mancillada, otros lo tienen guardado, otros luchan para ser libres, pero otros se deleitan. Y es precisamente porque no se ha encontrado la raíz, otros porque no han querido, otros porque no lo han trabajado, otros porque realmente anhelan y desean salir de esta situación, pero no han encontrado la manera. Vamos a mirar algunos apartes a la luz de la palabra, que es lo que nos habla el Señor sobre las concupiscencias y cómo podremos ser libres de la concupiscencia. Pero yo encontraba que lo más importante para ser libre de las concupiscencias, que haya mucha disposición en Dios. Y mucha disposición tiene que nacer del corazón. Porque pueda que usted a alguien le diga, usted puede ser libre de la concupiscencia y tiene que hacer esto y esto. Y pueda que el Señor lo libere de esa atadura. Pero si usted vuelve y hace lo mismo, aún la palabra de Dios dice que el postrer estado de esa persona vendrá a ser peor. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor a usted lo libró de algo, de alguna situación, una enfermedad, una atadura, una ligadura de su pasado, usted no debe volver otra vez allá, porque dice que el postrer estado vendrá a ser peor de esa persona. Entonces es importante que nosotros acatemos las órdenes que el Señor nos dice y obedecer a su palabra, como cuando usted lee el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio nos habla sobre las leyes, los estatutos, los decretos que usted y yo debemos obedecer. El Señor Jesús vino a que la palabra se cumpliera en amor, pero aún en la gracia también el Señor nos enseña que Él cumplió la palabra de Dios en amor. Y en amor es, por ejemplo, cuando una mujer fue encontrada en el acto mismo del sexo, pero como el Señor vienen y le traen a esta mujer, y muchos de los que la traían piedras en sus manos para apedrearla, pero aún así le dicen al Señor: encontramos a esta mujer en el acto mismo, ¿tú qué nos dices que debemos hacer? O sea, como tentando al Señor, porque Él conocía la ley. Pero como el Señor, conociendo también los pensamientos de ellos, le dice el Señor: el que se cree libre de pecado, tire la primera piedra. Y ninguno pudo tirar la piedra, porque sus pensamientos los culpaban a ellos. Aún así encontramos personas que se creen jueces sobre otras personas. Usted por qué hace esto, pero es que usted es esto, usted es lo otro. El único juez es Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es Dios justo. Nosotros no somos justos, porque muchas veces nosotros juzgamos conforme a lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, pero no juzgamos conforme a la palabra. Y eso es muy importante, que nosotros primeramente nos miremos a la luz de la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo. Usted y yo nos podamos mirar en ese espejo de la palabra y miremos primeramente en qué estoy fallando yo, para que cuando yo me haga un análisis, un autoexamen a la luz de la palabra, ahí sí puedo mirar a la otra persona y decirle en qué está fallando, y ojalá guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Entonces yo encontraba que dentro de la Biblia podríamos encontrar diferentes versículos bíblicos relacionados con este término, y se refiere a dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa. Mientras que usted y yo estemos en un cuerpo mortal, siempre estaremos tentados, pero no como lo dice el apóstol Santiago, que muchos dicen que el Señor lo tentó. Dios no tienta a nadie. El que muchas veces nos tienta es nuestra naturaleza. Esa naturaleza toca crucificarla a diario para que pueda nacer la naturaleza del Espíritu de Dios. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a mirar la palabra en Romanos capítulo 6, que nos dice el apóstol Pablo. Romanos 6, verso 11. Y dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
O sea, le voy a orar al Señor que lo mate a usted. Así como cuando el Señor me colocó a hablarle a mis discípulos, dijo, ¿ahora qué? ¿Nos va a matar a todos? Sí, pero en la oración. Y es matar la carne. Usted y yo debemos crucificar a diario esa carne. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando usted todavía vive es cuando a usted no le gusta que le digan nada, ni que le alcen la voz, ni que lo miren mal, y es que usted es esto, y porque me mira mal, usted por qué me dice eso. Esa es la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Una persona que no se puede corregir, no se puede orientar, no se puede direccionar, o esa persona que se las sabe todas, que le va a uno a decir algo y ya tiene las respuestas sin haber escuchado la orientación y la dirección que se le quiere dar. Esa naturaleza pecaminosa, como nos dice el apóstol Pablo, debe estar muerta, no debe estar viva, pero esa carne debemos crucificarla a diario. Debemos ir a diario a los pies de Jesús y cancelar esa carne en la cruz del Calvario. Porque ahí el Señor nos dice que así también vosotros considerados muertos al pecado. Debemos morir al pecado, pero eso es a diario. No es que yo fui en un encuentro y Dios me hizo libre. Yo tuve una administración, una liberación y fui libre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios que fue libre. Y usted está trabajando para permanecer en eso. Usted está prevaleciendo a diario para que esa liberación que le hicieron prevalezca. Usted está trabajando a diario para que ese encuentro que usted fue, esa administración, esa reunión que tuvieron con usted, que usted fue libre de esas ataduras, siguió trabajando para que eso no prevaleciera. Hay muchas personas que Dios liberó de esa cautividad, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Pero hay personas que no guardaron eso y volvieron al pecado, volvieron a lo mismo y volvieron a involucrarse con cosas que el Señor ya los había hecho libres. Por eso cuando miramos en la palabra que encontramos que concupiscencias no es solamente con la parte sexual, es en todas las áreas que usted y yo debemos trabajarlas. Porque también nos habla ahí de las concupiscencias, obtener riquezas y placeres terrenales. Hay personas que usted ve que se gana un sueldo y trabaja en otro lado y gana plata y nunca se sacia. Como dice la palabra de Dios en Proverbios, dice que es como esa que come y nunca dice basta y siempre tiene hambre, la sanguijuela. Nunca se sacia. Así hay personas que nunca se sacian. Así hay personas en todas las áreas. Así hay personas que aún en el área sexual, viendo cosas incorrectas en internet, viendo revistas que no edifican, hablando y haciendo conversaciones que no construyen, que por el contrario destruyen. Y se sacian hablando de eso, se sacian viendo eso, se sacian queriendo más. Y es que yo estoy ganando tanto, y muchos se jactan, yo tengo, y tengo lo otro, y tengo tal cosa, pero lastimosamente su corazón está muerto, porque solamente en su corazón hay eso, riquezas, pero no hay paz, no está el amor de Jesús en esa persona. Igualmente sucede con esas personas que andan en el pecado, en la inmoralidad, en la inmundicia de la pornografía. Es necesario morir al pecado, pero sobre todo que haya un anhelo, un deseo y una determinación. Por ya no desear el pecado, el morir en todo lo que Él quiere llevarlo al pecado. ¿Qué lo tenía usted atado al pecado? ¿Los espejismos? ¿La inmoralidad? ¿La pornografía? ¿De pronto la masturbación? ¿Qué lo tenía atado al pecado? Y que todavía como que hay veces lo impulsa a hacer cosas incorrectas. De pronto no delante de otras personas, pero sí en el lugar secreto. Y el Señor, que todo lo ve, quiere que usted sea libre. Porque aún así, esto solamente lo lleva a la zozobra, a la incertidumbre, a la depresión y a la angustia. El pecado cumple su fin, hacer sentir al hombre miserable. Y eso es lo que muchas veces logra. Yo una vez hablaba con un hombre y él se jactaba de decir, mire que estuve con tal persona. Y se jactaba diciéndome, estoy con X, con Y persona. Y yo le decía, ¿y dónde está usted? Sí, usted estuvo con X persona, pero usted, ¿dónde estaba?
Usted suplió su necesidad carnal. Pero ¿dónde está su espíritu? ¿Dónde está la paz, el amor que usted tiene? ¿Por qué se sentía miserable al otro día después de estar con esa persona? Y esa persona me decía, no sé, pero sí, al otro día yo quería salir corriendo de ese lugar, de ese sitio donde estaba. Porque muchas veces le damos placer a la carne, pero el espíritu está muerto. Y ahí es donde entra la duda, la incertidumbre, el desasosiego, el temor. Y es por eso tan importante que usted y yo alimentemos más el espíritu que la carne. Pero para alimentar el espíritu, usted tiene que tener hábitos espirituales. Todos los días debemos vivir en una vida santa y agradable delante del Señor, antes que delante del hombre. Yo encontraba, en cuanto a esta palabra, las concupiscencias, encontraba algo que usted y yo debemos trabajar y debemos ser determinantes. Cuando yo lo miraba en la palabra, lo encuentra en Job 22:28. Y esta palabra nos dice a nosotros: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Usted debe determinarse a hacer lo que el Señor quiere sobre su vida, determinarse a obrar y actuar en lo que el Señor ya le propuso en su corazón. Determínese, porque aun cuando usted lee en el Salmo 32, habla sobre el pecado. Dice que muchas veces somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Cuántas veces nos han hablado? No se meta por allá, no vaya a ese lugar, no hable con esa persona, no tenga más esas amistades, no esté con este sitio de personas, con esa clase de personas, porque es que usted se le nota el cambio, usted se ve diferente, y es precisamente ¿por qué? Porque muchas veces no hacemos caso y somos, como lo dice en el Salmo 32:9, somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Usted y yo debemos entenderlo, pero como les decía, a través de la palabra. Es importante dejar atrás el pecado, pero ser determinantes y no jugar ni coquetear con el pecado. Una que otra miradita en la página, una que otra ojeada a una revista, una que otra ojeada de pronto a una página indebida. Eso no tiene nada de malo. Pero por los ojos entra, pero la mente no descansa. Y la mente no descansa, ¿por qué? Porque la mente sí lo trabaja 24/7. Y va el enemigo trabajando en la mente, la persona cuando va en el bus, aun cuando duerme. ¿Por qué tengo sueños inmorales? ¿Por qué tengo sueños de pornografía? ¿Pero por qué tengo esos sueños de deseo? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué se deleitaron sus ojos? Cuidado mis ojitos lo que ven. Porque aún la palabra de Dios dice que es preferible entrar al reino tuerto que perder la salvación. Por eso es tan importante consagrar cada uno de los órganos de nuestros sentidos a Jesús. Decirle al Señor: toma cada uno de los órganos de mis sentidos y guárdalos. Y dame, Señor, esa seguridad, esa confianza, pero en ti, no en mí. Porque muchas veces mi naturaleza me incita a hacer cosas incorrectas. Así como lo dice el apóstol Pablo, que mis miembros tiran a hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero es la naturaleza la que me manda a hacer eso. Pero esa naturaleza yo debo doblegarla a diario y cancelarla en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan que él estaba hablando sobre hábitos espirituales? Coja cuaderno y lápiz y apunte, porque usted sí debe tener hábitos espirituales. Y es importante que esos hábitos espirituales usted los tenga a diario, para que usted pueda derribar las concupiscencias. Entonces, las concupiscencias se manifiestan primeramente en los pensamientos, y es cuando la mente está dispersa, cuando anda distraída, mucho más cuando no se trabaja en la palabra de Dios. Sus pensamientos maquinan deseos y pasiones y se convierten en deseos y pensamientos subyugados que en algún momento salen a relucir. Oiga, pero esta persona tan consagrada a Dios, esta persona que no sabe por qué terminó separándose, por qué terminó con una relación ilícita, por qué engañó a su esposa, por qué engañó a su esposo, por qué terminó haciendo negocios incorrectos,
¿Por qué resaltó o resultó haciendo negocios aún de vicio? Los pensamientos. Y nunca trabajó los pensamientos. Y siempre el enemigo le maquinó y le maquinó y le maquinó hasta que logró su objetivo. Miremos en el mismo Romanos 6, versos 20 y 21. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando éramos esclavos del pecado, de allá fue donde nos rescató el Señor. Éramos esclavos del pecado, ¿por qué? Porque frecuentábamos sitios, burdeles, sitios de inmoralidad, aún sitios donde se expandía droga, sitios de robo, de hurto, de atraco, de pérdida, aún personas que nos rodeaban, vulgares, malintencionadas, con palabras soeces, con palabras de doble sentido. Eso era lo que andábamos antes. Pero ya aquí lo que lo dice el apóstol, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, éramos libres acerca de la justicia de Dios, pero éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo. Y el enemigo nos tenía subyugados. Pero acá el Señor nos está diciendo que antes, cuando andábamos divagando en el pecado y éramos esclavos del mismo, cuando andábamos muchos que no habíamos querido someternos a la voluntad de Dios. ¿En qué andábamos? Andábamos en los frutos de la carne, andábamos en la zozobra, en la incertidumbre, en el temor, en el engaño, en la traición, la enfermedad y algunos en muerte. Algunos llegaron a la muerte, ¿pero por qué? Enfermedades genéticas, otros por enfermedades de transmisión sexual, otros por muertes, por robo o porque le robaron lo que tenía y no quería que le robaran lo que tenía, lo mataron. Y muchos llegaron a andar en temor y en duda, y otros por enfermedades de transmisión sexual. Todo lo anterior nos lleva a tener vergüenza. Cuando uno llega a la vida cristiana, le da gracias a Dios del lugar donde lo sacó. No sé de dónde Dios lo sacó a usted, de la mentira, de la falsedad, del engaño, de la traición, de los burdeles, del trago, del vicio, el alcohol, de una enfermedad. ¿De dónde lo sacó el Señor? Cuando el Señor nos saca de un lugar, no debemos volver a pisar ese lugar. Como les hablaba iniciando, dice la palabra que el postrer estrado vendrá a ser peor. Por eso hay personas que uno se encuentra, inclusive la mal llamada calle El Cartucho, personas drogadictas. Y mira, y ha escuchado usted, pero ¿cómo? Si era un profesor de tal universidad, si era una persona, una eminencia, un profesor muy estudiado. No, pero si él servía en la iglesia. Ah, pero si era el líder de la iglesia, era un pastor. El postrer estrado vendrá a ser peor. ¿Pero por qué? Porque nunca trabajó las concupiscencias. Nunca las desarraigó de su vida. Y esas sí dieron fruto. Y el fruto fue muerte, y muerte espiritual para la mayoría. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es muerte lo que les estaba hablando en este momento, lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué fruto teníamos? Nada. Fruto pero para el enemigo, fruto para vergüenza, era lo que dábamos nosotros. Y cuando miramos en Romanos 8 versículos 5 y 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas personas dicen, yo quiero tener paz, no quiero más vivir en esta zozobra, no quiero vivir más con esta incertidumbre. Bueno, ¿y qué está haciendo usted para conseguir esa paz? No, ya me compré una casa. No, me voy a ir a vacacionar a tal lado. No, ya me compré un crucero. No, ya me voy a ir a vivir a tal lado. Esa no es la solución. Es una solución temporal, porque los pensamientos se los lleva para donde quiera que usted vaya. Para allá donde usted va, me va a pasar un crucero. Allá en el crucero hará lo que hacía acá.
Me voy a vacacionar. Allá donde voy a ir a vacacionar va a ser exactamente lo que hacía acá. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque las concupiscencias están ahí. No han sido desarraigadas, no han sido trabajadas. El ocuparnos de la carne se refiere a los pensamientos, personas que andan en fornicación, infidelidad, pornografía, aún en masturbación, y son personas que no tienen una mente transparente delante del Señor. Tienen una mente carnal, una mente subyugada por el enemigo. Y está expuesta constantemente a que el enemigo haga lo que quiera en cualquier momento. Porque esa mente es débil. El enemigo es débil y él la trabaja porque él tiene el control sobre esa mente. Cuando nos ocupamos del Espíritu hay vida y hay paz. Entrar en tiempos, ahí viene lo que yo le decía. Tiempos de tarea espiritual. ¿Cuáles son? Ayuno. Que usted haga un ayuno porque usted tiene que matar esa carne. Esa carne está viva. ¿Por qué está viva? Porque todavía busca sus deseos, sus placeres. Eso es lo que busca la carne. Y toca matarla. ¿Cómo? Con el ayuno. Hacer ayunos y ojalá ayunos largos. Un ayuno desde que usted se levanta y entrega lo mínimo a las 6 de la tarde. Ahí la Biblia nos habla de diferentes tipos de ayuno. Dependiendo de la situación de la persona, así mismo va un ayuno. La palabra nos habla también de Esther. Ella hizo un ayuno de 3 días de largo. En los 3 días solamente tomar agua. Pero en estos tiempos de ayuno, usted es cuando más debe meterse con la oración, clamor, intercesión, meditación y estudio de la palabra. Pero también debe tener y meditar y estudiar textos bíblicos, que su mente esté ocupada. Pero no se le haga raro que usted empiece con un ayuno y empiece el enemigo a atacarlo con dolor de cabeza, con migraña, con pesadez, con sueño, con debilidad. Ay, voy a ir al médico que me apliquen una inyección. Ay, voy a tomar una pasta. No, porque si antes de empezar el ayuno no sufría de eso, porque ahora en el ayuno sí. Porque está debilitando la carne. Está matando la carne. Entonces usted tiene que alimentar el espíritu. Y la medicina para esa situación es clamar delante del Señor y leer la palabra. Porque a medida que usted está leyendo la palabra, va rompiendo estructuras en su mente. A medida que usted memoriza textos bíblicos, el enemigo llora dentro de usted porque no quiere salir. Pero a medida que usted va meditando y memorizando esos textos bíblicos, usted va siendo libre. Y si usted tiene una persona de autoridad espiritual, dígale que lo acompañe en ese ayuno para que pueda orar por usted para la entrega del ayuno. Y le aseguro que el Señor le hará la libertad y usted será una persona totalmente libre de lo que el enemigo le tenía subyugado. Quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a mirar del 13 al 15, capítulo 1, 13 al 15. Y nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Yo una vez escuchaba a una persona que había caído en pecado y que Dios me tentó. Increíble, ¿cómo lo tentó? Vaya, léase Santiago, mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1. Dios no tienta a nadie. Es muy diferente que usted y yo seamos probados por Dios a ser tentados. Y aquí, como lo dice, que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia concupiscencia, o sea, de su naturaleza carnal, de esa naturaleza que se vive alimentando de deseos, pasiones en su mente y en su corazón, y aún deseo los ojos. Eso es lo que se alimenta y es tentado por eso, no es que sea tentado por Dios. Hay artimañas del enemigo que le hace pensar que al hombre que es tentado por Dios, pero eso no viene de Dios. Debemos estar alerta a las tentaciones, pero sobre todo a nuestros pensamientos, que es donde el enemigo trabaja. Por eso es que debemos fortalecer nuestra mente a diario. Usted sí sabe que nuestra mente es como un músculo, y ese músculo usted debe trabajarlo. Pero si usted no trabaja ese músculo, se debilita, y ese músculo lo debe trabajar con los hábitos espirituales que le decía, para que la mente sea una mente de Cristo. Porque hay personas que dicen: yo tengo la mente de Cristo, y usted les ve hablando sandeces, cosas incorrectas.
pero aún viendo cosas que no edifican. O sea, no tienen la mente de Cristo. Porque para que usted tenga la mente de Cristo, tiene que trabajarla para tenerla en la palabra. Tener presente que el pecado nos lleva a estar fuera de la presencia de Dios y fuera de su voluntad. Hay personas que andan en pecado y dicen, no, pero yo sé que Dios me guarda, no, pero yo sé que no. Pero andamos fuera de su voluntad. Sí, Dios nos puede guardar, sí, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Él está de acuerdo en guardarnos y protegernos, sí, pero muchas veces no está de acuerdo en lo que usted y yo pensamos, ni vemos, ni hacemos. Que muchas veces pensamos que pronto nuestro pastor, nuestro líder en la iglesia no me ven, de pronto mi esposa, mi esposo no me ven, y lo puedo hacer, pero Dios, que lo ve todo, sabe lo que hay en el corazón. Cuando meditamos y estudiamos en la palabra, tenemos hábitos espirituales, tenemos autoridad espiritual. Sí. Hay personas que dicen, no, pero es que ni a mí Dios no me usa para orar por una persona. No, es que Dios no me usa para ir a orar por determinada persona. Dele gracias a Dios que no lo usa, porque ¿cómo está usted? Porque aún así no está limpio delante del Señor y pretende que Dios va y lo use por una persona. ¿Por qué Dios de pronto no lo ha permitido? ¿Qué hay oculto en usted? Porque es un argumento en su contra. Porque para que Dios lo pueda usar a uno, debe uno estar en santidad delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor. Porque en la iglesia usted ve todos santos, todos levantan las manos, todos adoran al Señor, pero miremoslos cómo están en su casa, en su familia, en su trabajo, en su estudio, aún en su cuarto, en ese lugar secreto, en su alcoba. ¿Cómo están? Ahí es donde realmente el Señor nos examina y nos mira cómo estamos nosotros, porque Él mira es el corazón. ¿Cómo usted y yo podemos vencer las concupiscencias? El mejor ejemplo, siempre lo he dicho, Jesús. Quiero que usted me acompañe al libro de Mateo capítulo 4 y me va a acompañar desde el verso 1 hasta el 11 y ahí encontraremos la respuesta. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mire los hábitos del Señor Jesús, no los míos. Aquí lo dice la palabra, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Señor nos da el mejor ejemplo. Él permitió que el Espíritu de Dios lo llevara a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, ¿cierto? Y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué lo atacó? Con la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ofreciéndole todo lo que podía tener. ¿Cuántos el enemigo viene y le ofrece esta casa, este apartamento, esta posesión, ese lugar destacado en esta empresa, estas finanzas, y se vende por eso? Jesús no lo hizo. Por eso le digo que el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y la gloria de ellos, perdón. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dese cuenta que aún el diablo pide algo para darle a usted algo, y él le pedía que Jesús se postrara a los pies de él. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo opuesto, se ve cómo vinieron los ángeles de Dios y le servían aún al Señor, que era lo que quería el enemigo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros vendamos nuestra vida a Él, que le sirvamos a Él. Por eso es que nos ofrece las riquezas de este mundo. Por eso cuando Jesús dijo que el que está en este mundo, que el que ama las riquezas de este mundo, no está con Él, está con el enemigo. Y aquí lo dice claramente en esta cita bíblica, Mateo 4, del 1 al 11. Encontramos la respuesta del Señor, cómo el Señor fue tentado. Dios lo permitió. ¿Por qué el Señor lo permitió? Para demostrarnos que en Jesús tenemos la victoria, que en Jesús Él ya venció a través de la cruz del Calvario, porque Jesús ya murió por usted y por mí para darnos la victoria en todo.
Por eso es tan importante que ustedes y yo entendamos lo que nos dice el Señor a través de la palabra, para morir y matar de raíz toda concupiscencia. Porque el enemigo venía a tentar a Jesús, pero Jesús lo venció. Porque Él venía de 40 días de ayuno. Él venía de hablar con el Padre. Él venía de orar y clamarle al Señor. Pero el Señor, ¿por qué permitió que fuera tentado Jesús? Para demostrarnos que nosotros podemos vencer al tentador, al diablo. Porque así fue como el Señor venció al diablo, con la palabra, con el ayuno, con la oración y con la comunión con el Padre. Que usted y yo tengamos esa comunión a diario para que el tentador no nos pueda vencer. Él puede venir a tentarnos, sí, porque la palabra de Dios dice que Él nos puede tentar, pero no nos puede ganar, porque dice que ninguna tentación nos sobrevendrá que no podamos soportar, que no podamos vencer, porque el Señor ya nos dio la victoria a usted y a mí, y tenemos el poder de vencer al enemigo, porque el Señor nos dio las armas espirituales. Debemos estar alerta ante esas tentaciones, tener presente lo que el Señor quiere decir. Estos son los hábitos espirituales que habían en Jesús, textos bíblicos, porque ahí habla palabra de Dios, habla y recita algunas citas del Salmo 91. Dice el ayuno, la santidad, la oración, o sea, llevar la mente y el corazón a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos en cuenta. Mi estimado amigo, hoy quiero orar por personas que les ha costado de pronto renunciar a la concupiscencia, personas de pronto que todavía tienen guardado en su corazón la concupiscencia, personas que de pronto luchan por desarraigar la concupiscencia, personas que de pronto no han podido ser libres o que en algún momento fueron libres de la concupiscencia, pero lastimosamente volvieron a caer en lo mismo. Hoy quiero orar por esas personas, pero le pido al Espíritu Santo que entre y le dé convicción de pecado para que usted se dé cuenta que está haciendo mal las cosas, de que está hablando mal, de que está pensando mal, de que está viendo mal, de que está escuchando mal lo que el enemigo le ha venido a trabajar. Porque aún así el enemigo vino y le hablaba a Jesús, y le hablaba y le mostraba cómo lo podía enriquecer a Jesús. Pero cómo el Señor sabía en quién tenía puesta su confianza, en el Padre. Jesús sabía en quién tenía puesta su confianza y no era en las riquezas, era en el dueño de todo, el dueño de lo visible y lo invisible, en Él, en el Padre. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Hoy tú me ministraste, Señor, con esta palabra y te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias, Señor, porque estamos siendo y hemos sido libres de toda concupiscencia. Hoy oro, Padre amado, por personas que viven en la concupiscencia. Concupiscencia de pronto en sus finanzas, concupiscencia en su área sexual, concupiscencia en sus pensamientos, concupiscencia en sus palabras, concupiscencia en sus actitudes, concupiscencia aún con las personas que lo rodean. Hoy oro, Señor. Hoy clamo, Padre amado, la plenitud de la sangre del Cordero de Dios y desato la plenitud de la sangre del Cordero de Dios sobre sus vidas. Y declaro que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entra a la raíz de su espíritu, de su alma, su corazón, su mente, su genoma humano, su código genético, su área sexual, su ADN, su cuerpo, su salud, su naturaleza, sus palabras, su voluntad, su genética humana. Y declaro que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entra a la raíz, entra aún a la raíz de su conciencia, inconsciencia, subconsciente, conocimiento, recuerdos, emociones, pasiones, deseos, pensamientos, conocimientos, frustraciones, luchas, debilidades, anarquías, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, pecados, vendas, velos, espejismos, escamas, tinieblas, oscuridad que se ha levantado sobre su vida. Les ordenamos a sus demonios, son atados en el poder de la sangre de Cristo, desarraigados de raíz, llevados, exhibidos públicamente a través de la cruz de Calvario, clavados, cancelados de raíz, ahora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice en Colosenses 2:14 que Él exhibió públicamente las potestades y los demonios, públicamente los exhibió en la cruz del Calvario. Ellos ya fueron clavados y cancelados en la cruz del Calvario, pero a partir de ahora no tienen poder ni autoridad sobre su vida en el nombre de Jesús. Declaro que la sangre de Cristo limpia su conciencia de obras muertas. Declaro que la sangre del Cordero de Dios entra, lava, limpia, purifica, redime, libera, sana, santifica cada uno de los órganos de sus sentidos. Aplico la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, la que derramó a través de su costado con el clavor de la lanza en su corazón. La aplico sobre su corazón y declaro que esa sangre se activa en plenitud en su corazón y rompe toda estructura que el enemigo levantó en su corazón y se pudre ahora en el nombre de Jesús. Declaro que su corazón es lavado, purificado, santificado por la sangre del Cordero de Dios a partir de ahora en el nombre de Jesús. Lo desato, lo desligo, toda maldición y lo declaro
declaro libres de ese demonio, la concupiscencia, a partir de hoy en el nombre de Jesús. Y declaro redención sobre su vida y llamo restitución en todas las áreas de su vida y su corazón. Padre, hoy te pido, Señor, dales convicción de pecado, dales claridad, dales firmeza, dales determinación en tu palabra, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Yo los coloco bajo el pacto de la sangre de Cristo y decreto que ninguna arma forjada prosperará a través de sus vidas. Espíritu Santo, muévete con poder a través de sus vidas. Levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia. Oro, Señor, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu verdad y tu voluntad. Padre, yo los bendigo. Yo los bendigo bajo la unción, la dirección, la cobertura, la plenitud de la voluntad plena y perfecta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Por favor, no se despeguen de nuestras redes. Quiero que usted invite a personas nuevas. Hay muchas personas que están viviendo en la concupiscencia. Quiero que usted les comparta el link de este mensaje, que se los envíe, que los invite, porque aún muchas personas que tiene el enemigo subyugadas, aún en la droga, en el alcoholismo, aún en la inmoralidad sexual, aún en el vicio, aún en cuentos, en negocios, en proyectos ilícitos. Pero envíeles el link y hábleles, y el Señor, yo sé que va a llevar esa palabra y ellos van a ser libres en el nombre de Jesús. Invite a otras personas y espere un momento para que el Señor nos hable también en la palabra que hoy tiene preparada para usted en cuanto a la ofrenda y el diezmo. Continuemos con la alabanza y la adoración.